Presidenta, y hablando de Estados Unidos justamente y esta campaña, ya ha tocado usted el tema, hoy inicia un nuevo bloque de spots de la Secretaría de Seguridad Interior, en donde incluso llama a los migrantes abusadores de menores, pederastas, asesinos. ¿Tiene usted contemplado enviar, no sé, alguna carta diplomática o emprender alguna acción para frenar estas campañas? No, vamos a hacer algo más. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país, pues todavía más fuerte. Entonces, ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la Ley de Telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. ¿Qué cosas pueden promover? Pues el turismo, la cultura. Si cualquier país del mundo quiere promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, pues no tendría ningún problema. El problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios. Entonces, vamos a cambiar la ley y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, ni política, ni ideológica, ni nada que tenga que ver, pues menos con actos discriminatorios, ¿no? Entonces, ni en las redes sociales podrán pautar, digo, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no en el nuestro. O sea, lo que está mal es que las empresas mexicanas promuevan esos anuncios. Hasta ahora no hay ninguna ley que lo evite. Entonces, ¿qué se hizo? Se envió una carta de la CONAPRED, de la Secretaría de Gobernación, porque hubo quejas a la Comisión Nacional, ¿qué es? ¿Cómo es la CONAPRED? Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, la CONAPRED, a través de la Secretaría de Gobernación, envía a las televisoras, radiodifusoras, una carta en donde dice, no es discriminatorio. Entonces, le pedimos que baje este anuncio, pero no hay nada legal que obligue a la televisora o al radio a bajarlo. Entonces, pues vamos a ponerlo en la ley de nuevo, porque no es correcto. Yo creo que tampoco nosotros pretenderíamos andar haciendo propaganda política en otro país, en un medio de comunicación de otro país. Perdieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. ¿O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron? Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Y miren, este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso, que es propio de los regímenes autoritarios.
¿En qué consiste ese truco? Tiene 3 pasos. Y lo han usado muchos regímenes autoritarios en el mundo. Paso 1, hay que encontrar un problema real. Paso 2, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso 2, el paso 3 es introducir una agenda oculta. Sobran ejemplos en la historia. El clásico del 33. Pues claro que es un problema que hayan quemado el Reichstag, que quemen el Parlamento en Alemania, pero ahí digo el paso 2, la manipulación, echarle la culpa a los comunistas y después la agenda oculta, consolidar el poder autoritario de la dictadura. Lo mismo después del 11 de septiembre. Claro que fue un problema que se cayeran las Torres Gemelas, pero de ahí viene la famosa guerra contra el terrorismo y la agenda oculta. Invaden Irak, que es que porque había unas armas químicas que después resultó que ni existían. En Hungría, Viktor Orbán, pues claro que el COVID era una realidad. Usó el COVID para la ley de emergencia contra la información falsa. Hoy pueden meter a la cárcel en Hungría a cualquier persona que publique información que el gobierno considera falsa. Es decir, es el sello de la casa de los gobiernos autócratas. ¿Quieren más ejemplos? Venezuela 2017, la ley contra el odio, la ley contra las fake news de 2022 en Rusia, la ley de ciberdelitos. Hoy Daniel Ortega, desde 2020, puede meter a la gente a la cárcel. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar el problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Es real el problema. Y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es, no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces, ni modo que no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. Las 2 cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios, de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dice que se borró. Es más, les doy un tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960 y que los malos gobiernos de antes borraron? ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo vayan a tocar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a la publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional. Está el 2, el 256, fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Está el 5, fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, el 185, el 201 y el 210. Pues hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor con esos 3 artículos. No es una mentira, es una farsa, es una manipulación. Concluyo. Lo más grave es que esto no es un hecho aislado. Me voy a referir a los 3 principales problemas, porque en el tiempo que nos da, como ya vieron a la compañera, no la dejaron ni siquiera terminar, no puedo exponer todo lo que trae esta ley. Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFDT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet,
en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona. Porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites. Quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Otra barbaridad, el 192 de la ley ya había declarado la Corte Inconstitucional esta obligación del uso correcto del lenguaje. ¿Por qué si ya lo había declarado inconstitucional lo vuelven a poner en la ley? Son dos razones. Primera, porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Rosso, lo que dice Chumel Torres. ¿Cómo no les va a molestar? Pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. Y quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Todas las autoridades de la 4D, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de Internet, páginas de Internet. ¿Y con qué procedimiento las pueden bloquear? Pues dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Esto no es un hecho aislado. Esta ley censura corresponde a un plan, a un diseño. Sí, sacaron el 54% de los votos para el Congreso, 54%, pero con trampas, con artimañas, se hicieron el 75% del control del Congreso. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ese control? Tomar el control del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron después? Reformar la Constitución para acabar con los organismos autónomos. Ya no hay INAI, ya un ciudadano no puede pedir información para saber qué se gastan sus impuestos. Y la gota que derrama el vaso, acaban con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la presidenta de la República. Yo entiendo que tenga prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Por eso nuestro voto será en contra y tendrán ustedes los votos y el control de las presidencias, pero nos vemos el lunes en el pleno, porque van a tener que pasar por encima de nosotros y nuestro voto será en contra. Es cuando. Muchas gracias. No solo quieren controlar todo el tiempo el tema de radio y televisión, sin más, y por eso lo decimos coloquialmente, sin más, cualquier contenido que no le guste, cualquier contenido que no le vaya bien al gobierno cínico y corrupto de Morena, simplemente lo van a suspender. Crean una agencia de censura que tendrá el control absoluto para controlar todo, y no solo eso, hay que decirle a las y los mexicanos, a los usuarios de redes sociales, también pretenden controlar, regular las plataformas digitales, las cuentas de X, de Instagram, de TikTok, de Facebook. O sea, algo que no les guste, simple y llanamente lo van a suspender. Entonces, esto no lo podemos permitir porque ya estamos de cara al régimen autoritario. Y si ustedes se dan cuenta, en esta presentación de una iniciativa de ley tan importante, que es la libertad de expresión, que son los medios de comunicación, que van a controlar absolutamente todo, qué sale y qué no, con una agencia no solo que lo podrá hacer, sino que ellos van a nombrar al que puede darle oportunidad a un particular de poder quejarse de lo que están haciendo. Entonces habrá un control absoluto, y por ello esta iniciativa, que es la agencia de censura del gobierno de Morena, es para acabar con la libertad de expresión en México, es para que ninguno de nosotros pueda hablar, pueda opinar. Cuando el gobierno no esté de acuerdo con cualquier información, de cualquier medio de comunicación, de radio y televisión, incluso las plataformas digitales, simple y llanamente te desconectan, y eso lo hacen las dictaduras. Y no nos cansaremos de decirlo, el gobierno de Morena va directo a la dictadura, un gobierno autoritario, un gobierno insensible, un gobierno que no escucha,
un gobierno que está pasmado, un gobierno que hoy señala que hay soberanía y manda iniciativas de ley y va indigno y de rodillas luego a querer hablar con el gobierno de Estados Unidos y Canadá para querer arreglar las cosas. Es indigno lo que ha hecho este gobierno. Jamás un gobierno de México había tenido este papel tan indigno que ha hecho Morena de sumiso y de no tomar ninguna decisión para resolver el tema comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Ahora, por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones, es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión. No se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces, para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema, porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia,
pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. De todas maneras, recuerden que nosotros queremos enviar varias leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial, porque es indispensable, porque la reforma constitucional reduce los tiempos de resolución del Poder Judicial en varios temas. Para que se pueda cumplir la Constitución tienen que modificarse varias leyes procedimentales, incluida la Ley de Amparo. Entonces va a presentar las propuestas para la discusión y antes de septiembre tienen que aprobarse para que el nuevo Poder Judicial pues entre ya con todas las modificaciones reglamentarias que se quieran. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Bueno.